Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día. Estamos domingo 6 de septiembre, ya una semana de la apertura de nuestro templo. Hemos tenido ya una primera reunión con servidores para efecto de considerar las medidas a tomar para la apertura de nuestro templo. Así es que le esperamos ya el próximo domingo aquí en nuestra iglesia, siempre en nuestro horario acostumbrado, a las 10 de la mañana, haciéndole la mención de que tendremos nada más un culto el día domingo y esperamos tener 2 cultos durante la semana. Sería martes de torre de oración y el día viernes con nuestro culto de adoración y milagro. Así que esté atento, estaremos domingo a las 10 de la mañana, martes siempre en el horario acostumbrado de 7 a 8 y el día viernes con nuestro culto de adoración y milagros siempre a la hora de 7 en adelante, esperando reducir lo que en la medida de lo posible se pueda nuestros cultos a efecto de salir un poco más temprano. Así que le esperamos en nuestra apertura de la iglesia y esperamos que usted tome las medidas sanitarias adecuadas para efecto de no vernos con los problemas de la enfermedad. Así que esperamos ya para la próxima semana en nuestra iglesia. Así que este día vamos a la palabra de Dios. Tenemos una predicación para todos ustedes. Hemos titulado a la meditación de esta hora: la iglesia de la nueva normalidad. La iglesia de la nueva normalidad. Estamos a una semana, como lo he mencionado, de la apertura de nuestro templo. Cabe mencionar que la iglesia nunca se cerró. La iglesia siempre estuvo abierta, ya que la iglesia somos todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Es importante reflexionar acerca de la iglesia que formaremos dentro de esta nueva normalidad. Y es que no podemos abrir la iglesia y seguir haciendo las cosas de la misma manera en que la veníamos haciendo. Debe existir un cambio tanto de actitud como de nuestro comportamiento hacia nuestro Dios y lógicamente hacia nuestros hermanos. Hemos dejado constancia, mis amados hermanos, hemos evidenciado lo frágil y vulnerable que somos. Un virus nos ha puesto de cabeza, mis amados, y de más está decirlo, ha golpeado fuertemente el mundo entero en diferentes aspectos, tanto en el aspecto de salud, ¿verdad? Imagínense la gran mortandad que ha existido debido a que ningún sistema de salud estaba preparado para algo de gran envergadura. Y también un duro golpe a la economía. Los países se han endeudado y lo han hecho a una velocidad en la que la recuperación económica va a durar muchos años. Y lógicamente todos tendremos que pagar esa deuda. Por todo esto y ante la apertura de nuestro templo se vuelve importante establecer algunas medidas sanitarias, que es un hecho que las vamos a cumplir sin ninguna excepción. Los protocolos ya están establecidos y lo debemos cumplir para no vernos afectados por el COVID-19. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es establecer cuál será nuestro comportamiento en la relación con nuestro Señor. ¿Cuál va a ser ese comportamiento en nuestra relación con el Señor? La nueva normalidad también debemos aplicarla, no solamente a tomar las medidas sanitarias en la apertura del templo, sino que también debemos mostrar esos cambios en nuestro comportamiento, en nuestra actitud hacia nuestro Señor, ser más humildes y reconocer que estamos en sus manos y que de no haber cambios en las cosas o en nuestra relación con nuestro Dios, las cosas se pueden complicar más. Y
si esto que ha ocurrido, mis amados hermanos, no nos hace cambiar, mire, Dios va a seguir en su plan y nos va a hacer entender de alguna u otra manera. Así que la iglesia, dentro de la nueva normalidad, no solo se va a fundamentar en los aspectos de higiene, de salud, sino también en nuestra comunión con nuestro Rey y Señor, en nuestra relación con nuestro Dios. Así que yo le invito a que abra su Biblia en esta hora, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y miren lo que dice el versículo 33. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. ¿Cuál tiene que ser esa nueva normalidad? ¿O cuál debe ser la iglesia dentro de esa nueva normalidad? Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer la palabra, lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos das de poder una vez más sentarnos a la mesa a disfrutar de este alimento espiritual que tú nos vas a dar. Te suplicamos en esta hora, mi Dios, que la apertura de nuestro templo sea de la mejor manera, sea siguiendo el protocolo indicado para tal efecto. Te pedimos que podamos someternos a esos nuevos lineamientos que se van a establecer, que podamos comprender que es para nuestro bien, que no es un capricho de alguien, sino que son lineamientos ya dados, y que se han venido siguiendo para efecto de contrarrestar que el virus pueda seguir haciendo más daño. Te pedimos en esta hora, Padre, que podamos tener ese discernimiento y la actitud adecuada para ese nuevo comportamiento en nuestra iglesia, esa nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar a partir del próximo domingo 13 de septiembre. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas. En esta hora también, Señor, te pedimos por los enfermos de la iglesia, que seas tú, mi Dios, obrando en su salud y que pronto puedan recuperarla. Te pedimos por aquellos que están convalecientes todavía de algún tratamiento, que seas tú obrando, Padre. Lo ponemos en tus manos. Gracias te damos. Quédate con nosotros. Háblanos al corazón en esta hora. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Es importante, mis amados hermanos, comenzar diciendo que la iglesia no tiene, o que en la iglesia no tiene que haber confusión, sino que tiene que haber paz. Así dice la palabra. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Aunque este versículo podemos tomarlo para afirmar que la iglesia ideal es aquella donde no hay problemas, donde no hay desorden, donde no hay relajo, sino que todo se hace decentemente y en orden. Pero este versículo yo quiero que lo tomemos para reflexionar sobre el sentimiento que hay en el corazón de nosotros los cristianos. Muchas veces nos sentimos confundidos, no hay paz en la iglesia y no se sabe pues, si estamos en la iglesia correcta. Hoy en día hay tantas iglesias cerca de nuestro trabajo, hay iglesias cerca de nuestros hogares, y muchas veces, miren, nos congregamos en una iglesia solamente por la distancia, sin tomar en cuenta muchas veces la doctrina o la sana doctrina que en esta iglesia se pueda predicar. Muchas veces no se toma en cuenta la enseñanza que por medio de los sermones se nos inculca cuando llegamos a recibir esa palabra de Dios. Otras veces nos congregamos quizás en una iglesia porque iban nuestros amigos o familiares, pero ¿será la iglesia ideal para nuestras vidas? ¿Será la iglesia
ideal para nuestro crecimiento espiritual? Muchos de nosotros, mis amados hermanos, tendemos a basarnos en algunos aspectos, entre ellos la denominación, quizás el estilo de la música, o el tamaño, o la ubicación, los horarios de culto también. Pero eso por sí solo no puede decirnos lo más importante: si verdaderamente esa iglesia es a donde nosotros debemos congregarnos. ¿Qué características debería tener la iglesia dentro de esta nueva normalidad, hermano? ¿Qué características debe de tener la iglesia para mi crecimiento espiritual? ¿Qué características debe de tener la iglesia para mi caminar con Cristo? Yo este día, hermano, quiero darle algunos aspectos importantes a tomar en cuenta para esa iglesia dentro de la nueva normalidad. ¿Y cuál es esa iglesia, pastor? Mire, la iglesia dentro de la nueva normalidad tiene que ser la iglesia donde existe el temor a Dios. El temor a Dios es un concepto complejo que ocupa, mire, un lugar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Los comentaristas cristianos y sabios quizás han hablado de este tema más que cualquier otro. Claramente lo identifican como un componente fundamental para una verdadera relación con Dios. Por definición, el temor a Dios no es meramente un ejercicio intelectual. Sin el temor a Dios no hay conocimiento de Dios. Alguien pudiera conocer muchos versos de la Biblia, conocer doctrina, pero si no tiene ese temor al Señor, mire, no conoce al Señor. Y cuando hablamos de temor, mi amado hermano, estamos hablando de respeto hacia Dios. La iglesia dentro de la nueva normalidad tiene que ser la iglesia que respeta a Dios. Dice en Jeremías capítulo 10 versículo 6: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Muchos en la iglesia han creído equivocadamente que de alguna manera la necesidad de temer a Dios es quizás un término de un Dios que está esperando que nos equivoquemos, de un Dios que está esperando que cometamos algún error para sancionarnos. Pero eso no es así. Fíjense que el término hebreo frecuentemente utilizado en la Biblia para temer a Dios es yirá. Yirá con Y, yirá. Y la traducción que usualmente se hace a este término es sentir asombro o reverencia. En Hechos capítulo 10 versículo 34 al 35, Pedro dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Entonces, el temor bíblico al Señor no debe de interpretarse como lo opuesto a la confianza ante su presencia. Dios no quiere que vengamos ante el trono de Dios aterrorizados, asustados, temerosos, sino que vengamos con valentía, que vengamos con confianza. Y esa es la nueva actitud que nosotros debemos demostrar hacia nuestro Dios. Esa confianza en Él, esa plena confianza en Él.
Él está en su trono y no se ha movido de ahí. Y Él espera que vengamos con esa actitud reverente ante Él. La iglesia, mis amados hermanos, de la nueva normalidad, es la iglesia donde siempre se glorifica a Dios. Miren, los edificios pueden ser bonitos, los pastores pueden ser dotados de un léxico abundante y de una presencia imponente. La música puede ser maravillosa, pero lo más importante es que en nuestro corazón y en nuestra mente todo sea dirigido hacia el Señor. Glorificar a Dios significa magnificarlo y exaltarlo, llamar la atención de su grandeza, su amor, su gracia. En el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Entonces tenemos que glorificar a nuestro Dios. Muchas veces nos dejamos sorprender fácilmente y magnificamos la personalidad de alguien en la iglesia, quizás la del pastor, quizás exaltamos la brillantez de su sermón, pero dentro de la iglesia, mis amados hermanos, la grandeza solo le corresponde a uno, y es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él debe ocupar el primer lugar en todo, y es a ese nombre al que nosotros debemos de exaltar siempre. Así que la iglesia ideal es donde la única estrella no es la música, no es la predicación, sino que es nuestro Señor. Él es el que ocupa el lugar número 1 en nuestro templo, y así debe de ser. Esa es la actitud que debemos de tomar a partir de la próxima reapertura de nuestra iglesia. Glorificar ese nombre que es por sobre todo nombre, ese nombre por el cual toda rodilla se doblará, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, dentro de la nueva normalidad, mis amados hermanos, es donde Jesucristo es el centro de todo. Recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. Sin Jesucristo y sin su evangelio no hay iglesia. ¿Por qué? Porque no hay cristianismo. Glorificar a Dios significa también glorificar a su Hijo. Jesucristo, dice en Hebreos 1:3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces la iglesia debe ser una iglesia centrada en Cristo. Todo debe de girar alrededor de Él. El evangelio de Jesucristo va a ser preeminente, debe ser llevado al pueblo de Dios, y nosotros debemos de regocijarnos con ello. El Padre lo ha exaltado hasta lo sumo a su Hijo, y si Dios ha tenido esa actitud hacia Jesús, pues con mucha más razón nosotros debemos de tenerla. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria y la honra de nuestro Rey y Señor. Ese amor debe de ser manifestado siempre hacia nuestro Rey. Recordemos que dependemos de Él, que estamos en sus manos, que la hoja en un árbol no cae si no es por la voluntad soberana de nuestro Rey. Entonces, por lo tanto, debemos de entender que estamos en sus manos, que dependemos al 100% de Él. Y en esta nueva normalidad, Él tiene que ser el centro de todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestra iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, de la nueva normalidad es donde se confronta
nuestro estilo de vida con la palabra de Dios. No se trata de que venimos a la iglesia, se nos predica, se nos habla acerca de este libro precioso que es la Biblia, y nuestra actitud no va a cambiar, nuestro comportamiento, va a seguir siendo el mismo. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 7, versículo 1. Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice Jeremías 7. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, lo que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Yo he insistido en eso. No se trata de venir a la iglesia, venir y recibir el sermón o la palabra de Dios y salir como que nada ha ocurrido en nuestras vidas. La palabra de Dios nos tiene que confrontar y nos tiene que motivar a ese cambio, a esa transformación. Debemos de permitirle a la palabra de Dios penetrar en nuestras vidas y transformarnos, que se note ese cambio. No podemos seguir recibiendo ese alimento espiritual y seguir débiles, seguir desnutridos, seguir anémicos, sino que la palabra de Dios nos debe de fortalecer. La palabra de Dios nos debe de mover a ese cambio, un cambio quizás estructural, ¿verdad? No solamente en apariencia, sino de lo más profundo de nuestro ser. Pero ¿qué hacemos muchas veces con la predicación? Desechamos la palabra de Dios. No, si nos gusta que nos digan que Dios es amor, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es lento para la ira, que es grande en misericordia, que Él va a estar siempre con nosotros, que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar nunca. Y eso es verdad. Pero la otra mitad, ¿qué pasa? Dios también es fuego consumidor. Así dice la palabra. Muchas veces vamos a sentir que la palabra que se nos está predicando es dura, que cuesta digerir ese alimento, ese bocadito. Pero es la palabra de Dios y como tal debemos de recibirla. No se trata que vamos a venir a la iglesia, vamos a entrar al templo, vamos a recibir la instrucción de parte de Dios y vamos a salir como que nada pasa. Vamos a salir a seguir haciendo lo que creemos nosotros nos conviene o es lo mejor. Entonces, ¿a qué venimos? Venir a la presencia de nuestro Dios y recibir la palabra de Dios debe de generar un cambio, debe de movernos, hacer las cosas diferentes. No se trata de seguir haciendo lo mismo, recibiendo ese alimento y desechándolo, tirándolo a la basura, sino que verdaderamente debemos de recibirlo como la palabra sagrada, como la palabra bendita de nuestro Dios. La iglesia de la nueva normalidad, mis amados, es donde me enseñan cómo cambiar mi estilo de vida. No se trata de que venimos a la iglesia y se nos señala el pecado. No solo se trata de ver en qué nos equivocamos, de los errores que cometemos. Venir a la iglesia no se trata de hacer señalamientos o culpar a alguien. Es necesario que mediante la predicación, que mediante la palabra de Dios se nos dé una solución.
Que la predicación muestre cuál es el camino correcto por el que nosotros debemos andar. Un evangelio práctico, poderoso, transformador, exactamente como el que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermano, demostrarle o mostrarle a cada cristiano por medio de la palabra que podemos cambiar. ¿Qué es lo que nuestro Dios espera? Dice en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Él puede ayudarme en ese campo, en esa transformación, pero debo someterme a su voluntad, debo aceptar su palabra, debo de obedecerla, debo de seguir esos lineamientos que Dios establece para ese cambio, esa transformación. Debemos de recibir la palabra de Dios y no solo de recibirla, sino que debemos aplicarla. De eso se trata. No se trata de que yo recibo la palabra de Dios, salgo lleno de la palabra de Dios, pero es letra muerta. No se aplica. Y la iglesia, dentro de esta nueva normalidad, mis hermanos, tiene que vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. Es un privilegio, hermano, que ahora nosotros tenemos. La Biblia es la revelación de nuestro Señor, de su naturaleza, de su corazón, de sus acciones, de su voluntad. Dios nos abre los ojos para ver las maravillas de su palabra. No es suficiente, sin embargo, solo contemplarla, sino que debemos de guardarla, atesorarla en nuestro corazón para vivirla, para obedecerla, para que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. Dice en Mateo 7, 24, 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Debemos de llevar a la práctica la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra para enseñarnos sobre Él mismo. Nos ha dado su palabra para mostrarnos el camino de la salvación y de la vida. Nos ha dado su palabra para ayudarnos a crecer en sabiduría, para hacernos madurar espiritualmente. Nos ha dado su palabra para estabilizar nuestra fe en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Nos ha dado su palabra para poder detectar y enfrentar el error. Y eso entre muchas cosas más que la palabra nos muestra. Así que es importante que la palabra de Dios realmente cambie nuestro estilo de vida y que la palabra de Dios nosotros la podamos llevar a la práctica verdadera. De eso se trata. Vamos a abrir el templo. Venimos a una nueva normalidad. Y es aquí donde debemos demostrar realmente de qué estamos hechos. Si realmente Dios
va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas o no. Yo espero que realmente Dios ocupe ese primerísimo lugar. ¿Por qué? Porque Él va a saciar nuestra sed espiritual. La palabra de Dios nos va a edificar, nos va a llenar de gozo, y como leíamos en el versículo al principio, nos va a llenar de paz, va a haber armonía. Cuando salimos de la iglesia, hermano, mire, nuestro corazón tiene que ir renovado, tiene que ir motivado a cumplir lo que Dios nos manda. Que lo que hemos venido a aprender no solo va a quedar atesorado en nuestros corazones, sino que en la oportunidad que se nos presente la vamos a poner en práctica. Esa palabra va a transformar nuestras vidas. La iglesia de la nueva normalidad es la iglesia donde venimos a recibir la instrucción que Dios nos va a dar para que nuestras vidas sean diferentes. Muchas iglesias, hermano, lastimosamente se enfocan en otras cosas. Muchas iglesias están pensando en cómo va a ser la música, están pensando en la alabanza, están pensando en un montón de aspectos, hermano, dentro de la apertura que se va a dar, pero se está descuidando el objetivo principal, y es la salvación de las almas. La iglesia no es para entretener a las personas, sino para presentarles el evangelio, para que puedan ser salvas, para que pueda haber un cambio en sus vidas. Las iglesias, mi amado, mire, se han enfocado en gastar en un montón de cosas, pero es importante que podamos ser la iglesia de la cual nuestro Señor Jesucristo se pueda sentir orgulloso, la iglesia de la cual Él no tenga nada por qué avergonzarse, sino todo lo contrario, que seamos una iglesia que está dispuesta a hacer las cosas como Dios manda. Ser esa iglesia que ha aprendido la lección, mi hermano. Todo esto que ha ocurrido, no solo en El Salvador, a nivel mundial, tiene que ser una gran lección para nosotros. Lo vulnerable que somos ante Dios, lo frágil que somos. Yo espero, mis amados hermanos, que a partir de la reapertura de nuestro templo seamos esa nueva iglesia, seamos esa iglesia para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la iglesia de la nueva normalidad va a ser en donde después de cada culto, de cada servicio, el pueblo de Dios salga diciendo que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Que esa sea la nueva iglesia, que esa sea la nueva normalidad a la que nosotros estamos dispuestos a someternos a partir de la apertura de nuestro templo. Así que le esperamos el próximo domingo aquí en nuestra iglesia. No se quede en casa, venga a la casa de Dios y disfrute de la presencia de nuestro Señor en su vida. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Bendito Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por edificar nuestras vidas, por darnos esos lineamientos, mi Dios, que debemos de seguir en esta nueva etapa de apertura de nuestras iglesias. Que realmente podamos mostrar esa nueva normalidad, ese sometimiento a tu voluntad, ese darle la importancia que se merece a tu palabra,
Y no solo atesorarla, no solo escucharla, sino llevarla a la práctica para que dé los resultados por los cuales tú la has dejado plasmada en este sagrado libro. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que podamos reconocer que tú eres lo más importante en nuestras vidas y que somos llamados a mostrar ante ti, mi Dios, ese amor, ese respeto y esa voluntad a hacer las cosas como tú lo mandas. Gracias te damos. Te reiteramos en esta hora, mi Dios, la petición de salud por nuestros hermanos y que podamos seguir los lineamientos establecidos, mi Dios, ese protocolo, y que podamos comprender, mi Dios, que no es un antojo o un capricho de nadie, sino simplemente, mi Dios, son lineamientos que debemos de seguir para poder contrarrestar la acechanza de esa enfermedad. Gracias te damos, mi Dios. Esperamos confiadamente en que la apertura va a ser de la mejor manera, va a ser para glorificar y exaltar tu precioso nombre. Gracias te damos, quédate con nosotros, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.